a Dios. Saludos y bendiciones, hermanos, en esta hermosa mañana. Nos da mucho gusto poderles saludar, hermanos, agradeciendo el que estén ahí, hermanos, en sintonía. Gracias por siempre estar ahí dispuestos a recibir bendición de parte de Dios, hermanos, porque nosotros venimos a predicar a un Cristo de poder, a un Cristo vivo que transforma, que toca, que bendice las vidas. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía. Les invitamos a que compartan el video, hermanos, ahí con sus contactos, amigos de Facebook. Y también si tiene alguna necesidad de oración, hermano, escríbala y al final, bueno, vamos a estar orando por esas peticiones. Nos gozamos por hoy poder compartir el tema que vamos a estar compartiendo, Jonás versus Pablo. Y yo creo que nos vamos a edificar y pues le doy la bienvenida a mi hermana Mónica. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, amigos que van a estar ahí conectados y pues les invitamos a que pues compartan este mensaje, que este mensaje pues tiene poder para cambiar, para transformar, para edificar, para reedificar, como dice su palabra. Dios, pues gracias, hermanos, por estar ahí. Desde ya pues reciben un cordial saludos de parte mía, donde quiera que ustedes se encuentran, y que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Y que Dios pues bendiga sus vidas, sus familias, y que este día pues sea un día grandemente bendecido para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones allá a nuestros hermanos que están ahí conectados, hermano, nuestra hermana Wendy Pérez, un abrazo, un gusto saludarle, hermana, nuestra hermana Charolita Aguilar, Dios le bendiga, nuestro hermano Alfredo López, Dios le bendiga, hermano. Nuestra hermana Sonia Rodríguez, mi hermana Mariana Hernández, un abrazo, mi hermano, un gusto saludarle. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga, que son los que puedo ver aquí ahorita, hermanos, y a cada uno de los que estén ahí conectados, pues gracias, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tema, esta palabra, que sea su Espíritu Santo fluyendo, hablando, ministrando a través de nuestros labios, y que su vida pueda ser edificada. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias, Padre, y en tus manos, Señor, ponemos esta palabra, que tú seas ministrando, que tú seas hablando, que tú seas fluyendo, Padre amado. Tu palabra es viva, es poderosa, toca las vidas, los corazones, Padre, conforme a sus necesidades. Espíritu Santo, sé tú ministrando, Padre, y fluyendo, Padre, con poder conforme a cada necesidad, Padre. Nada somos, Padre, solamente nos ponemos en tus benditas manos para que tú seas, Señor, hablando a cada corazón conforme a sus necesidades, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Pues Dios bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes nuevamente que están ahí ya conectados. Dios bendiga a mi hermana Wendy Pérez. Dios bendiga a mi hermano Alfredo López. Y Dios bendiga a mi hermana Sonia Rodríguez, y nuestra hermana Yanira Soto, y nuestra hermana Rebeca Orozco. Dios les bendiga, mis hermanos, donde quiera que ustedes se encuentren. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, en esta mañana traemos como tema Jonás versus Pablo. Dos personajes de la palabra del Señor, lo cual podemos aprender mucho el día de hoy. Ya que pues ambos fueron llamados para un ministerio glorioso, una encomienda que se le dio a cada uno de ellos. En algún momento, yo recuerdo que cuando yo era niña, voy a contar esto como una introducción de lo que vamos a hablar en esta mañana. A mí se me dio una encomienda o un mandado, como decimos nosotros, para ir a hacer. Y obviamente pues yo hice lo contrario de lo que mi mamá me pidió que yo hiciera. Y obviamente al regreso ella me pide cuentas de del mandado que ella me había dicho que hiciera. Eso yo era una niña, todavía recuerdo. Y viene ella pues al no seguir las instrucciones que ella me dio una reprensión. Pues sabemos que nuestros padres pues ellos
al menos yo tengo esta experiencia, ellos no conocían de Dios y la reprensión de ellos no era con palabras, sino que era con cinto, con lo que ellos encontraban en sus manos. Entonces esa reprensión fue tan dolorosa para mí, tan de un momento pues cruel, pero gracias a ello pues aprendí de que cuando se me da una orden o un mensaje o el mandado que tenía que hacer, lo tenía que hacer. Entonces uso esto como ejemplo porque aquí vemos que estos grandes hombres que encontramos en la Biblia, ya que pues el profeta Jonás lo encontramos en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas que Dios le había dado un mensaje poderoso para el pueblo de Nínive, y pues él había enviado a que predicara la palabra de Dios. Pero antes de entrar al tema, yo quiero leer la porción de la palabra de Dios, lo cual vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana pues vamos a hablar de Jonás y de Pablo. Ambos tienen unas características muy bonitas, lo cual vamos a aprender en esta mañana, mis hermanos, a cada uno de ellos, y que cada uno de nosotros aprendamos quién queremos ser. ¿Queremos tomar el ejemplo de Jonás o queremos tomar el ejemplo de Pablo? Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la primera cita la encontramos allá en Jonás 1:4, y dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Luego nos vamos a Hechos, que es donde me voy a enfocar, hablando de Pablo. 27, en el capítulo 27, en el verso 18 al 24, y dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad que no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Gloria a Dios. Le dejo el tiempo a mi hermana Cecilia para que salude ahí a los hermanos, amigos que están ahí conectados. Gracias ahí por su sintonía, mis hermanos, a mi hermana Laura Serrano, Dios le bendiga, a mi hermana Deyanira Jiménez, allá está Campeche, un abrazo, mi hermana, nuestra hermana Fuentes Godínez, Dios le bendiga, mi hermana, un abrazo, bendiciones.
ahí a nuestro hermano Domingo Montejo. Dios le bendiga, hermano. Hoy sí lo podemos saludar, lo podemos ver aquí. Gracias por estar ahí en sintonía y todos los que están ahí, hermanos conectaditos, mi hermana Sonia, nuestro hermano Alfredo y cada uno de los que están ahí, hermanos, mi hermana Mariana, pues que el Señor les bendiga. No sé si allá les salen más personas porque son los que puedo ver. Amén, amén. Sí, ya todos los mencionó mi hermana Cecilia. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Pues vamos a continuar con el tema. Sé que hay más, hermanos, pero no los puedo ver, pero Dios les bendiga ahí donde se encuentran. Amén, amén. Un saludo a mi esposo que está ahí conectado. Amén. Gloria a Dios. Pues continuamos con el tema, hermanos. En esta mañana, pues, estos ministros, estos personajes de la palabra de Dios tienen una gran enseñanza, ya que ambos tuvieron un llamado para una misión, lo cual lo desarrollaron de manera diferente cada uno de ellos. La misión de Jonás era de llevar el mensaje de salvación al pueblo de Nínive, debido a su maldad, porque la maldad dice que había subido a la presencia del Señor, lo cual el Señor había decidido traer castigo sobre Nínive. Pero si el pueblo se arrepentía, el Señor los iba a perdonar. Nos enseña lo que es Jonás, el libro de Jonás. Entonces, a Jonás se le da una orden que él tenía que ir a predicar a ese pueblo. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás tomó el lado contrario. Él tenía que zarpar para Nínive, pero él tomó la decisión de ir a un lugar diferente al que se le había ordenado. La palabra de Dios nos enseña que él zarpó para Tarsis, y era un lugar donde el Señor no lo había enviado que él fuera. Y esa desobediencia tuvo consecuencias en la vida de Jonás. La palabra de Dios nos enseña que Jonás tuvo que enfrentar la furia del mar en la nave en la cual él iba. Quizá en su mente él pensó que huía de Dios. Él salió de Jerusalén pensando de que pues de la tierra de Israel, pensando de que pues el Señor ya no lo iba a encontrar. Quizás se le olvidó de que Dios era omnisciente, omnipresente. Al huir de la tierra de Israel, tomó la decisión de lo contrario de la orden que se le había dado. Algunas veces nosotros pensamos que Dios solo habita en el templo y nos olvidamos que Dios es omnisciente, omnipresente, como lo dice el Salmo 149, del 7 al 12. No sé si mi hermana Cecilia lo puede buscar para leerlo porque es un salmo muy hermoso, 142. Jonás, al huir de la orden que Dios le había dado, Dios dice que levantó esta tempestad, esta fuerza de la naturaleza, para que Jonás tomara, recapacitara y volviera al plan del cual Dios le había dado. Pero aquí vemos también la misericordia de Dios. Al Dios al cual le servimos es un Dios de oportunidades. Es un Dios, porque Dios pudo haber elegido a alguien más, pero más sin embargo Dios creó un ambiente en el cual Jonás pudiera recapacitar, pudiera clamar al Dios de Israel y retomara nuevamente el propósito, el mensaje por lo cual Dios lo había llamado. 149. Del 7 al 12, mi hermana. ¿Lo puede leer, mi hermana Cecilia? Dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos juicio, declarando gloria para esto,
para todos sus santos. 149, ¿cierto? De 7 al 12. No más tiene hasta el 9. En lo que mi hermana encuentra, ahí se acomoda con la cita, hermanos, quiero ir comentando un poquito, hermano. Bendiciones allá, mi hermana Maravilla, Señor, Dios le bendiga, mi hermana, gracias por estar en sintonía. Esta historia de Jonás es una historia que desde chiquitos se les enseña a los niños, que muchos conocemos, que muchos sabemos. Pero hay una historia importante, hermanos, en la historia de Jonás. Yo no sé si usted, hermano, que está ahí, se ha preguntado por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. No sé si en algún momento usted se ha hecho esa pregunta, ¿por qué él no quería ir a Nínive? Y es que hay una razón, hermanos, hay un motivo importante del por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Nínive, hermanos, era la capital de Siria. Los sirios eran los enemigos más fuertes en contra de los judíos, de los hebreos. Los asirios habían hecho guerra, destrucción por mucho tiempo, tanto al reino de Israel como en el reino de Judá, hermanos. Se habían levantado. Y estos hombres eran hombres, hermanos, sanguinarios, sin piedad, sin misericordia. Por esta razón es que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque Nínive era la capital de los sirios, o sea, lo más fuerte de los enemigos, por decirlo de esta manera, hermanos, que acechaban a Israel, que acechaban a los judíos, a los hebreos. Había una razón, podemos decirlo. Y a lo que quiero ir, hermanos, es que no importa nuestro pensar, nuestro sentir, nuestras razones, nuestros motivos del por qué nosotros a veces nos queramos negar a obedecer un mandato de Dios, hermanos. Porque podemos decir que Jonás tenía una razón para no ir, hermanos, a predicar ahí a Nínive. Había un motivo. Él pudiera decir, si voy, me van a sacrificar. Han sido sanguinarios. Si voy, también Dios se puede apiadar de ellos y ellos no merecen la misericordia de Dios porque han hecho tanto mal a nosotros como pueblo hebreo. Él pudiera justificarse de sus razones, de sus motivos, del por qué no ir a predicar a Nínive. Pero tenemos que aprender, hermanos, que cuando Dios da una orden, de que cuando Dios pone algo en el corazón, uno no tiene otra cosa más que sujetarse y obedecer la orden o el mandato de Dios, sin importar nuestras justificaciones, nuestras excusas o nuestras razones para no hacer las cosas, porque pudiera haber muchas. Quizás vamos a aplicarlo a nosotros, que Dios nos envía a visitar precisamente a una persona que nos ha sido tropiezo en el camino, que nos ha estado tratando de afligir de alguna manera. Y uno, no, Señor, pues no, nunca me saluda, me trata así, me trata de esta manera, me ha lastimado, se ha metido en esto para dañarme. Nuestros razonamientos, nuestras razones, hermanos, delante de Dios no cuentan. Cuando Dios a través de su Espíritu Santo pone en nuestro corazón, hermanos, ir, dar una palabra, una llamada por teléfono, uno tiene que someterse a ser obediente a lo que Dios nos está llamando sin importar nuestras razones. O el Señor nos manda a predicarle al compañero, al vecino de trabajo, que nosotros lo vemos, hermanos, una persona que dice uno, el diablo le queda corto. O ¿para qué le hablo? Sí. Y esto pasa, hermanos. Ya se le ha hablado mucho, ya le he hablado mucho, ya le he predicado mucho. ¿Para qué voy otra vez?
Si yo ya le dije tantas veces, la otra vez hasta se enojó, la otra vez me cerró la puerta, la otra vez ya no le voy a decir nada porque ya he hablado. Pero si Dios inquieta y si Dios pone, uno tiene que ser obediente sin importar nuestras razones, nuestros motivos del por qué nosotros no queramos obedecer lo que Dios nos está poniendo, porque hay una razón y un motivo por la cual el Espíritu Santo inquieta y motiva nuestro corazón, hermanos. Eso era lo que ahí en ese momento le había pasado a Jonás. Había razones por las cuales él no quería ir a Nínive, pero sin embargo tuvo que hacer de una o de otra manera lo que Dios le estaba mandando, porque nosotros no podemos cambiar, hermanos, los planes y los propósitos que ya Dios tiene establecidos. A nosotros como hijos de Dios solamente nos toca obedecer, que el resto, hermanos, Dios lo hace. Si nos rechazan, gloria a Dios, Señor, yo cumplí, tú sabes lo que haces. Si no nos escuchan, bendice, Señor, yo cumplí, y no acarrearemos consecuencias como las acarrió Jonás. Y dejo aquí a mi hermana para que continúe antes de meterme más adelante. El Salmo es el Salmo 139, hermanos. Amén, En el verso 7, tenía mal. 139. La palabra de Dios dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aleluya. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En esta palabra, hermanos, aquí pues nos enseña claramente a dónde huiremos de la presencia del Señor. Él está en todo lugar. Él lo ve todo. No nos podemos esconder de Él. Jonás pensó que al irse del lado contrario, él iba a esconderse del Señor. Pero el Señor, teniendo misericordia de él hace que Jonás retoma nuevamente su camino. Entonces, hay tempestades que llegan a nuestras vidas por una mala decisión que tomamos, por no obedecer la voz del Señor, por no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y hay tempestades que llegan a nosotros tan fuertes y que a veces nos preguntamos: Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto? Señor, ¿por qué tú me has traído acá? Señor, esta prueba es dura, es difícil. ¿Por qué estoy aquí? A mí me ha pasado. Pero se nos olvida que tal vez estamos fuera del plan del Señor que Dios tiene para nosotros. Y Dios en su infinita misericordia nos hace pasar por esas tempestades para que nuestra alma no perezca. Aleluya. Para que nuestra alma retome el camino de no perder la salvación. Y gloria a Dios por ese Dios que tenemos. Ese Dios que lo único que desea para nosotros es un camino de bien. Bendito Lo Dios. único que desea para nosotros es que vivamos eternamente. Entonces, las tempestades son buenas para nuestras vidas. Hay que verlo de esa manera. Porque para nosotros todas las cosas, ya sean buenas o malas, nos va a ayudar para bien. Aleluya. Y en esta mañana yo quiero dejarles saber que el Señor es un Dios bueno y misericordioso, que aún así cuando nosotros nos rebelamos y vamos en contra de la voluntad de Él, Él nos llama, Él nos pasa por ciertas situaciones para que retomemos el camino, para que retomemos la voluntad, el propósito que Él tiene, que Él desea para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Porque una decisión, hermano, en nuestra vida puede perjudicar toda nuestra familia.
familia, puede Alabado perjudicar Dios. nuestra descendencia, puede perjudicar nuestros hijos. En esta mañana no sé cuál sea la tempestad en la cual estamos viviendo, pero retomemos el camino. Escuchemos la voz de Dios. Bendito Dios. Consultemos al Señor, consultemos al Espíritu Santo, qué es lo que Él desea que nosotros hagamos. Nosotros vamos por la vida y tomamos decisiones y hacemos y nunca nos tomamos el tiempo para consultar al Señor si eso es su voluntad, si eso Él quiere que yo haga. Mi Gloria a Dios. esposo, un ejemplo, voy a decir esto. Mi esposo me engañó. ¿Es la voluntad que Dios lo deje? Ese es el plan y el propósito de Dios. Porque hay cosas que llegan a nuestra vida para fortalecernos espiritualmente. Mi hijo es rebelde. ¿Hay necesidad que llego a golpes? ¿A matarlo a golpes? ¿Para que él cambie? Mi hijo no quiere buscar de Dios. Puede ser esas tempestades que usted está pasando. Pero la salida está en el Señor. Enfocarnos en lo que Dios se nos ha mandado. Enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la salvación de nuestra familia. Las decisiones que tomemos pueden repercutir para bien o para mal en nuestra vida, como lo que pasó con Jonás. Jonás tuvo que ser tirado a la mar. La palabra nos enseña que él estaba dormido bien a gusto. Y el capitán se levanta y le pregunta, ¿qué haces, dormilón? Y muchas veces así nos encontramos nosotros dormidos, quitados de la pena, y a nuestro alrededor la barca se está hundiendo, nuestros hijos son indiferentes al Señor, no quieren buscar de Dios, y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Aleluya. Dormidos también, sin pagar el precio. Pero viene este capitán, levanta a Jonás, los marineros lo cuestionan, le preguntan quién era él. Estos hombres eran hombres paganos, adoraban a otros dioses, creían en otros dioses. Pero en su interior sabían de que el Dios el cual Jonás servía tenía el poder de salvarlos. Aleluya. Y gloria a Dios por ello, porque después de toda la tempestad vemos cómo estos hombres ofrecieron sacrificio a Dios. A pesar de la tempestad, en medio de la tempestad, no solo llegó al propósito para que fuera a predicar a Nínive, sino también alcanzó estas almas de estos hombres para que conocieran al Dios de los hebreos, dice la palabra del Señor, que es nuestro Dios todopoderoso. También vemos que Jonás fue echado a la mar. Vemos que Dios preparó un pez para que se lo tragara, para preservar la vida de Jonás y llegara a Nínive a predicar. Vemos que estando él en esa condición, en Jonás, en el capítulo 2, encontramos una oración genuina que Jonás hizo desde el fondo de su corazón y desde el fondo del mar, se podría decir. Dentro del vientre de ese pez, clamó a Jehová y él lo escuchó ahí. Aleluya. Y lo levantó, hizo que el pez saliera de donde se encontraba y vomitara a Jonás. Entonces, ¿qué oración es la que Dios escucha? Una oración de arrepentimiento, de humillación, de humildad. Venir al Señor no viendo nuestra condición, sino viendo la necesidad que tenemos del Señor, como lo hizo Ana. Ana, cuando su oración fue contestada,
ella fue tomada por ebria, porque estaba haciendo una oración donde afligió su alma. Aleluya. Y el sacerdote Elí la tomó por ebria. Pero tanto era la angustia de Ana que estaba clamando a Dios de una manera diferente que quizá los demás hacíamos. Es que cuando estamos pasando el proceso, el alma se compunge, el corazón se duele. Entonces hacemos esa oración que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es la oración que Dios escucha. Gloria a Dios. Así Aleluya. que las tempestades, las tormentas en nuestras vidas nos deben de ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual si buscamos y venimos delante del Señor con un corazón contrito y humillado. Usted que está ahí, ¿qué ejemplo tomaría? ¿La de Jonás o la de Pablo? Que más adelante voy a ir dando unas características de este hombre. Y gloria a Dios por Jonás, porque cumplió al final, después de todo, la negación que él tuvo, haciendo lo contrario a la orden de Dios. Dios cumple el propósito en él. Él va a Nínive, predica la palabra de Dios. Los 120,000 personas que vivían allí en esa nación se convirtieron, se arrepintieron. Dice que hubo ayuno desde el más grande hasta el más pequeño. Aleluya. Ayunaron hasta los animales. Y ahí vemos de que Dios tiene misericordia de todo aquel que quiere buscar del Señor. Y gloria a Dios por el Dios al cual nosotros servimos. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que no quiere que nuestra alma perezca, sino que nuestra alma se salva y sea preservada para la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos con este tema, mi hermana Cecilia. Bendito Dios, aleluya. Saludos allá a nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos, bendiciones allá a cada uno de ustedes. Cremita Isa Pérez manda saludos. Nuestra hermana Laura Bueno, claro que sí, vamos a estar orando, hermana, por usted. Mi hermana Ana Hernández, un abrazo, Dios me le bendiga, hermano, un gusto saludarle. Nuestro hermano Pedro Suul, Dios le bendiga, hermano. Por ahí también estaba el pastor Joel Suul, también aportando, Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Gracias por estar allí en sintonía, mi hermana Sonia Rodríguez, Dios le bendiga, mi hermana Mara Villaseñor. Y cada uno de los que están ahí, hermanos, Dios le bendiga. Nuestro hermano Rigoberto Álvarez, también Dios le bendiga. Antes de llegar a la oración de Jonás, hermanos, hubo un proceso que Jonás pasó. Hubo un proceso importante que es importante meditar en esto. Primero, fue desobediente. La desobediencia de Jonás, ya sabemos hacia dónde lo llevó, al lugar equivocado. Pero mientras estaba en el lugar equivocado, ¿cómo estaba Jonás? La palabra dice que estaba dormido. Porque una vez que una persona, como creyente, hermanos, es desobediente a la palabra del Señor, hermanos, su vida espiritual no va a estar avivada. Su vida espiritual no va a estar encendida, hermanos. Va a estar dormido, va a estar la tempestad a su alrededor y la persona va a estar dormida sin darse cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, porque la desobediencia, hermanos, nos cega, no nos permite ver las necesidades que hay a nuestro alrededor. Esto es algo importante y lo podemos aplicar también a nuestros amigos, que quizás es la primera, la segunda, la tercera vez que escucha la palabra. Cuando somos desobedientes a Dios, ¿cuántas veces Dios le ha llamado al arrepentimiento? ¿Cuántas veces Dios le ha hecho la invitación? Ven, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero sanar tu vida, restaurar tu alma.
librarte del pecado de condenación. Pero a veces somos desobedientes y preferimos seguir una vida de deleite, de concupiscencias, una vida, hermanos, para el disfrute de la carne, en desobediencia a Dios. Y eso, hermanos, nos hace vivir adormecidos y no darnos cuenta de la situación que nos rodea. La casa se está desboronando, el enemigo está destruyendo nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro patrimonio, nuestras finanzas, nuestra salud, y nosotros no nos apercibimos de nada. ¿Por qué llegó a ese estado Jonás? Por la desobediencia, hermanos. La desobediencia trajo todo esto, donde él estaba, hermanos, desapercibido de lo que estaba aconteciendo. Todos estaban viendo lo que estaba pasando a su alrededor, clamando, pidiendo a sus dioses muertos, porque ni uno pudo contestar. Y el que le servía al Dios real, al Dios verdadero, se encontraba dormido, hermanos. Pero el inicio de ese adormecimiento espiritual fue la desobediencia. La desobediencia a Dios, hermanos, no nos ayuda a poder visualizar los ataques que hay a nuestro alrededor en contra de nuestra vida, de nuestra familia, del ministerio que Dios nos ha dado, por causa de la desobediencia. A veces decimos que queremos obedecer a Dios, pero lo queremos obedecer a nuestra manera, como lo hizo Saúl, que le mandó el Señor a ir y terminar, hermanos, con aquel pueblo. No dejes ni mujeres ni niños, acaba con todo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl fue y trajo al rey, le preservó la vida y lo mejor del ganado. Y viene Samuel, lo confronta y Saúl dice, no, ¿qué te pasa? Yo hice lo que Dios, y antes hice mejor, porque traje ganado para ofrecer holocausto. ¿Acaso eso le había pedido Dios a Saúl? No. A veces nosotros queremos obedecer a Dios a nuestra manera. Dios nos manda algo y nosotros queremos hacerlo, pero a nuestro pensamiento. Y las cosas no funcionan así, porque ¿cuál fue la consecuencia de Saúl? Que fue desechado por Dios, hermanos. Porque obedecemos a Dios como Él nos manda, o no lo obedecemos. No hay un término medio. Sí, Señor, yo hago esto, pero acá, la verdad, yo no puedo, Señor, ¿cómo voy a ir a hacer esto? A hablar con esta persona, ¿cómo yo voy a hacer esto? Y a veces, hermanos, a los ministros, Dios nos ministra, el Espíritu Santo, palabra de exhortación, palabra, hermanos, que confronta al pecador. Pero como tenemos temor a que la gente nos rechace, pues mejor cambiamos el mensaje. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, porque nosotros no estamos para hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro criterio, sino como Dios lo está mandando, porque Dios sabe la condición de las vidas. Él conoce, hermanos, la necesidad, y Él sabe lo que va a hacer en esos corazones, y somos nosotros responsables delante de Dios de hablar lo que Dios pone, hermanos. Porque si esa alma se pierde por nosotros no hablar lo que Dios pone en el corazón, Dios nos va a demandar esa alma. Dios nos va a pedir cuentas, porque no fue la alma que se perdió la culpable, fue el ministro que no habló la palabra de verdad tal cual es, por temor a ser rechazado, por prejuicio o por muchas cosas, hermanos. Tenemos que obedecer a Dios tal como Dios demanda y pone en nuestro corazón hacer las cosas, y no a nuestra manera. Esto, hermanos, trajo consecuencias. No solamente pasó un estado de adormecimiento espiritual, lo estoy aplicando de esta manera, sino que después de que le hablaron, lo despertaron, que dice que lo arrojaron a la mar. La mar representa el mundo, hermanos.
y fue azotado en la mar. ¿Usted cree que así como estaban las olas, Jonás cayó a nadar y a relajarse en el agua? No, hermano, fue azotado por las aguas. Y el mar representa el mundo, nuestra desobediencia, el ser indiferente a las cosas espirituales que están golpeando nuestra vida, el estar dormidos espiritualmente, hermanos, va a traer eventualmente, hermanos, un azote a nuestra vida. Jonás fue azotado por la tormenta. Antes de que llegara el pez a tragarlo, él estuvo batallando entre la tormenta. ¿Qué necesidad hay, hermanos, de que estemos batallando y que seamos azotados por tormentas innecesarias a causa de la desobediencia? Y cuando somos azotados por la tormenta, hermana, muchas veces le echamos la culpa a Dios. En vez de meditar cómo estoy caminando, en qué te he fallado, Señor, qué he hecho mal. No siempre es por esas razones, pero algunas veces sí pasamos tormentas por causa de ser desobedientes, por causa, hermanos, de ser indiferentes a las cosas de Dios. Hoy en este tiempo, hermanos, tenemos internet, tenemos ministros por las redes sociales y cada quien escoge a quién escuchar. A este me cae bien, este sí lo oigo. No, ese habla muy fuerte, a ese ni lo pongo. Aquel me cae mal, ese no lo oigo. Hermanos, mientras se hable la palabra de Dios, se habla la palabra de Dios, porque no es al hombre a quien rechazamos, es la palabra de poder que cambia, que transforma, hermanos. Pero nos hemos cegado, hermanos, a veces por causa de ser desobedientes. Y no nos damos cuenta que a quien le estamos dando la espalda no es al hombre, sino a Dios realmente, hermanos. Y Dios nos va a pedir cuentas. Hoy, hermanos, tenemos que estar los cristianos con los pies en la tierra, hermanos, y de verdad, hermanos, estar bien delante de Dios. Estamos en un tiempo pronto a que el Señor venga a recoger a su iglesia. No podemos, hermanos, darnos el lujo de ser desobedientes, darnos el lujo de estar desapercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero el que está dormido espiritualmente no percibe el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, hermanos. Tiempos que nuestro Señor Jesucristo habló y que dijo que eran principios de dolores, hermanos. No se apercibe y sigue su vida caminando en indiferencia, en desobediencia, es mejor ver la transmisión en internet que llegar a la iglesia ahora que tenemos la bendición de poder llegar al santuario. Se conforman, están todavía adormecidos al igual que Jonás. Hermanos, despertemos, porque si no nos despertamos nos va a venir y nos va a azotar la tormenta, y cuando estemos en la tormenta, hermanos, es cuando entonces vamos a clamar a Dios. ¿Qué necesidad hay de llegar a ese punto? Hoy Dios le está hablando a alguien a través de esta palabra, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya, bendito Dios, poderoso eres, Padre. Yo entiendo que hay personas que por causa de salud realmente no pueden llegar, pero hay muchas personas que sí pueden llegar a la iglesia, pero que no están llegando a la iglesia porque no se quieren poner el cubrebocas, hermanos. Pero cuando van a la tienda y le dicen en la tienda, usted no entra si no trae el cubrebocas, a la tienda sí van. A la tienda sí se ponen el cubrebocas. Ama más la necesidad de andar en las tiendas que la necesidad de llenar su espíritu y su alma, hermano. ¿A quién amamos? ¿A nosotros mismos o a Dios? Yo sé que esto, hermanos, es bien fuerte y muchas personas se puedan incomodar y molestar, pero necesitamos hacer conciencia, hermanos. Como para otros lugares sí estamos dispuestos a ponernos el cubrebocas, y para la casa del Señor no, porque no puedo. ¿Dónde está nuestro amor a Dios, hermanos? Como bien dice nuestro pastor, si se levantara una persecución, ¿dónde vamos a estar, hermanos?
si no estamos dispuestos ni siquiera a pagar el precio por estar 1 hora y media, 1 hora o 2 horas en la iglesia con un cubrebocas? ¿Qué sería si se levantara una persecución en este tiempo, hermanos, en contra de la iglesia? ¿Nos vamos para el cielo o no nos vamos para el cielo? ¿Amamos a Dios o no amamos a Dios? ¿Cómo estamos caminando, hermanos? Yo espero que meditemos y valoremos esta palabra, hermanos. ¿Estamos Adelante, preparados o no estamos preparados Sí, para Señor. recibir a Cristo cuando Él venga? Pues la verdad, hermanos, esto pues nos enseña bastante, hermanos, cómo nosotros tenemos que atender al llamado del Señor. Es como decía mi hermana Cecilia, no le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. Y es necesario esforzarnos, es necesario sacrificar un poco la carne de lo que no le gusta hacer por agradar al Señor, vale la Alabado pena. Dios, aleluya. Gloria a Dios al Señor. En el capítulo 2 de Jonás, la oración de Jonás es tan, tan genuina, donde él estaba pasando momentos de angustia. Y se los voy a leer porque la palabra de Dios tiene poder. Gloria a Y dice Dios, así: aleluya. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este hombre se encontraba en angustia Bendito Dios. y clamó al Señor. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Es lo que decía mi hermana Cecilia. Ahí está el azote. Sí, no fue nada más que lo tiraron y pues ya el pez lo salvó, no, él tuvo que pasar un proceso. Alabado Dios, aleluya. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Santo El Dios. alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Gloria a Jehová, Dios, Dios aleluya. mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dice Bendito por último: Dios. y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la oración que el Señor desea para nosotros, que hagamos cuando estamos en un momento de angustia. Pero a veces nosotros optamos por hacer lo contrario. En el momento de angustia es cuando más debemos de buscar del Señor. Es cuando más tenemos que acercarnos a Dios, porque nuestra alma está sediente del Señor. Vemos aquí a Jonás clamando de esta manera. En el Salmo 51 encontramos también al rey David clamando misericordia por su vida, porque se encontraba en aflicción. Sus huesos estaban secando por consecuencia del pecado. Jonás se había dormido espiritualmente y tuvo que hacer esta oración, clamar en el momento de esa angustia, y fue escuchado, y el Señor le contestó. Y gracias al Dios el cual le servimos, es un Dios de oportunidades. Bendito Dios, Es un aleluya. Dios que está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a salvarnos, aún así cuando no lo merecemos, porque somos infieles delante de Él. Aleluya. Le fallamos muchas veces, una y otra vez. Ahora en esta mañana
Este ejemplo de Jonás nos enseña mucho. Enseña a aquellos ministros que se le ha encomendado cierta labor. El que canta en la iglesia es un ministro del Señor, ministra la alabanza. En la alabanza hay poder, en la alabanza se rompen cadenas. Entonces está ministrando para el Señor. No le está ministrando al hombre, sino a Dios. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta y meter en nuestra mente, de que no le estamos sirviendo a un Dios. El don que hemos recibido de parte de Dios viene. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. El que toca un instrumento es un ministro del Señor. El que danza en la iglesia es un ministro del Señor. Está danzando para el Señor, no para el hombre. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha demandado. La iglesia es necesario que camine, aleluya, juntos, porque todas las piezas, todas las partes del cuerpo son necesarias para el hombre. Sí, Señor, amén. Y somos el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. No envidiemos lo que otro hermano tiene, porque cada quien fue llamado diferente a un propósito. Y si en esta hora hubiera alguien que no ha encontrado el enfoque, el propósito que Dios tiene en su vida, órele al Señor. Dios es bueno y Él contestará nuestras peticiones, el deseo de nuestro corazón. Hasta esas preguntas del Señor se glorifica y se encarga para contestarnos. Al Dios el cual servimos es un Dios poderoso. Así encontramos también en la palabra del Señor al apóstol Pablo. También el apóstol Pablo estuvo en una tormenta igual que Jonás. Pero la palabra de Dios nos enseña que esta tormenta, lo cual Pablo estuvo ahí, no fue porque él estaba desobedeciendo al Señor. Es lo contrario de Jonás. Era una situación que él pasó para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Jonás, en su cuarto viaje, era el cuarto viaje que él hacía de Roma, de Cesarea para Roma. Él estaba en prisión en estos momentos cuando él padeció esta situación. No era un hombre libre. Jonás tenía la esperanza pues de que él era un hombre libre y él tomó la decisión para donde él ir. Pero Pablo se encontraba siendo prisionero por el evangelio de la palabra de Dios. A Pablo se le da una encomienda y su llamado tenía como un propósito de expandir el evangelio a los gentiles. Pero él, desde el momento en que se convirtió al Señor, desde el momento en que tuvo ese encuentro con Dios, y lo encontramos allá en Hechos en el capítulo 9, él iba rumbo a Damasco y se le presenta el mismo Jesucristo. Bendito Dios. Él cambió su vida. Él era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero desde el momento en que estuvo ese llamado de parte de Jesucristo, él cambia, él retoma su camino. Y vemos a un Pablo de lo contrario de lo que fue antes. Un Pablo revestido del poder de Dios. Y cada uno de sus padecimientos tuvo un propósito, que es expandir el evangelio de la palabra del Señor. Y gracias a ello, mi hermana y yo nos encontramos en estos momentos acá. Gracias a que Pablo pagó un precio. Bendito Dios.
por predicar el evangelio. Donde quiera que él iba, él fundaba iglesias. Donde quiera que él iba, habían conversiones de personas. Encontramos la historia de Pablo en Hechos, en Romanos, Primera de Corintios, Segundo de Corintios. Toda esa palabra está llena de lo que Pablo hizo y fue por amor al evangelio de Jesucristo, por amor a Jesucristo. Él, tomando el llamado que se le fue dado, padeció. Dice la palabra que él zarpó en una navegación, en un barco como lo conocemos, pero que este barco se encontró azotado por una tempestad, por una tormenta. Dentro del barco iban 276 personas, incluyendo Pablo. Pero que la palabra de Dios nos enseña que ninguna de esas almas se perdió por causa de Pablo. Porque ese hombre iba allí. Porque ese hombre tenía un encuentro con el Señor. Él conocía a Dios. Vivía la palabra. Tenía relación con el Señor. Aleluya. Donde quiera que él iba por orden de Dios. Por orden del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le decía que no fuera, él no iba. Si el Espíritu Santo le decía, ve, él iba. Y este ejemplo del cual nosotros debemos de tomar, un ejemplo como Pablo, cómo queremos terminar nuestros días, como Jonás, que encontramos en la palabra que solo se habla 4 capítulos de él, o como Pablo, donde se dice muchas cosas de él en la palabra del Señor. Fue un hombre pregonero del evangelio de Jesucristo, y por causa de ello él sufrió, él padeció. Entonces en esta mañana yo quiero ser como Pablo, obedeciendo el mandato de Dios, haciendo la voluntad de Dios. En Pablo encontramos un ejemplo a seguir. Alabado Dios. Es que es el apóstol de Jesucristo. No vio el Señor la condición en la cual lo encontró, que era un perseguidor de la iglesia, que había sido testigo en la muerte de Esteban. Él no vio eso. Él vio lo útil que Pablo iba a ser entre el reino. Bendito para Dios, él. Aleluya. Y allá en Hechos, en el capítulo 9, en el verso 15, dice así: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por Cristo vale la pena. Aleluya. Padecer por Cristo tiene su recompensa. Cada ministerio hay un precio que pagar, pero eso no nos debe detener, porque Dios nos dará la fuerza y la salida, como lo hizo con Pablo. Bendito Gloria a Dios. Aleluya. Envío saludos y bendiciones allá a nuestros hermanos que se han estado conectando. Mi hermana Elisa, Dios le bendiga, hermana, un abrazo. Me da gusto verla ahí conectada. Angélica Martínez, Dios le bendiga. Mary Pérez de Pérez, Dios le bendiga. Nuestra hermana Erika Martínez, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. A nuestra pastora Raquel Arias, Dios le bendiga, hermana, un abrazo. Alex Gómez también, Dios le bendiga. Mi hermana Laura Bueno, un abrazo, mi hermana, gracias por estar en sintonía. El pastor Joel Zuul también, que Dios le bendiga. Melina López,
Dios le bendiga. Mi hermana Ana Hernández, las dos Anas Hernández, ahí están, Dios les bendiga conectaditas. Nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga. Mi hermana Mara Villaseñor, Señor, Dios le bendiga. El pastor Joel Zuul y a toda su congregación allá en Guatemala, Dios les bendiga. Pues hermanos, son dos hombres de los que podemos aprender mucho lo que se está compartiendo, hermanos. Podemos ver, analizar rápidamente la vida de Pablo y el proceso de Dios en su vida. Desde que Dios le hace el llamado a Pablo, fue un hombre obediente. En cuanto tuvo ese encuentro con el Señor, hermanos, Pablo fue obediente en todo al Señor. Y la obediencia, hermanos, la obediencia es la que trae una vida de bendición, una vida de victoria, una vida, hermanos, que la bendición no le abarcó solamente a él, sino que donde quiera que él iba, traía bendición, hermanos, cuando se vive una vida de obediencia. Algo importante que mi hermana mencionaba, hermanos, es que Dios no vio que Pablo era el perseguidor de la iglesia, el odio que él tomaba en contra de los cristianos. Y es que Dios no ve, hermanos, nuestra vida pasada. Dios, hermanos, lo que quiere o lo que ve en cada uno de nuestros amigos que quizás van a escuchar, hermanos, es, hermanos, lo que Dios quiere hacer realmente en su vida. Una vida, hermanos, usada por Dios para bendición de usted primeramente, pero también de todos aquellos que le rodean. Eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de aquellos amigos que nos escuchan. Pero podemos ver, hermanos, cómo Pablo, desde que tuvo ese encuentro con el Señor le dice, después de que tiene ese encuentro, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que has de hacer. Y a partir de ahí empezamos a ver la vida de obediencia de Pablo. Y de ahí Dios comienza a usarlo de una manera poderosa. Hoy en este momento, hermanos, podemos ver muchas personas que le entregan su vida a Cristo. Gloria a Dios. Es el mejor paso que uno puede dar. Lo más maravilloso que uno puede hacer es dar ese paso de obediencia a la fe, al arrepentimiento, al llamado de Dios. Pero ahí no concluye, hermanos. Ahí comienza la obra de Dios en nosotros. Y de ahí, hermanos, depende de nuestra obediencia a la palabra de Dios para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas. Porque si nosotros aceptamos a Cristo y nos conformamos, la palabra nos va instruyendo, nos va exhortando, nos va enseñando. Obviamente uno viene desfigurado del mundo, uno viene con costumbres malas aprendidas, uno viene con el viejo hombre, hermano, destrozado por el pecado, golpeado por el mundo. Pero ya con el caminar del Señor, hermanos, el Señor nos va moldeando, nos va enseñando a través de su palabra. Podemos ir viendo, hermanos, qué es lo que a Dios le agrada. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Ya la palabra nos va enseñando, quítese de vosotros toda la gritería, la maledicencia. Hermanos, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos aprendiendo con la palabra, hermanos, qué es lo que Dios quiere que vayamos dejando, para que Dios vaya moldeando nuestra vida, haciendo su figura de Él en nosotros, para usarnos como un instrumento en su mano. Pero si nosotros no somos obedientes, no vamos a recibir lo que Dios quiere darnos. No vamos a ver la bendición en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra comunidad donde nos desenvolvemos. Porque el punto no para ahí, hermanos.
tiene que haber una transformación y esa transformación se va a dar cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Muchas personas han dado el paso de fe, gloria a Dios por eso, pero no quieren dejar la maledicencia, no quieren dejar la música secular, no quieren dejar, hermanos, las malas amistades, no quieren dejar las cosas del mundo. Y entonces, ¿cómo Dios va a obrar en nuestra vida? ¿Cómo Dios nos va a usar para bendición de nuestras familias? Oh, es que mi esposo no quiere caminar, es que mis hijos no, pero si no han visto un cambio en nosotros, si nosotros no les hemos dado testimonio de que el poder de Dios es real, nosotros no hemos querido soltar, hermanos, lo pasado, siendo obedientes a la palabra, ¿cómo entonces se va a lograr el objetivo de Dios en nuestras vidas? Necesitamos ser obedientes. Pablo comenzó a ser obediente y comenzó, hermanos, a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, hermanos. Predicó en Corintios, en Éfeso, en Tesalónica, empezó, hermanos, a expandir el evangelio, a levantar iglesias, a ser un hombre poderoso. Si vemos el libro de los Hechos, hermanos, después de que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, hermanos, ya no se menciona tanto a Pedro, que fue el que comenzó a predicar el evangelio después de la llenura del Espíritu Santo. ¿A qué se debe esto? A la obediencia de Pablo, hermanos. A la obediencia de Pablo. Amén, amén. Y la lectura que mi hermana compartió, donde iban en esta barca, donde el mar los azotó, y dice ahí que ninguna vida se perdió. ¿Usted por qué cree, hermanos? Ahí la palabra lo dice, porque Pablo estaba ahí, porque Dios le habló y le dijo, mira, la barca se va a destruir, pero ninguna vida se va a perder. Amén. ¿Gracias a quién? Gracias a Pablo. Donde está un hijo de Dios que es obediente a la voluntad de Dios, hermanos, va a haber bendición. No importa que vengan tormentas, no importa, hermanos, que vengan tempestades a golpear donde estemos, ya sea en el área ministerial, en la familia, en las finanzas, en la vida personal, no importa lo que venga, va a haber bendición. Dios va a tornar esa tormenta en bendición, hermanos. La casa va a permanecer firme, pero porque hay un hombre, una mujer que es obediente a la voluntad de Dios, una mujer obediente a la palabra del Señor, hermanos. Queremos ver la transformación en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, la bendición, hermanos, en nuestras familias. Pero si ni siquiera nosotros queremos cambiar, ¿cómo Dios va a hacer la obra en ellos? Si nosotros no queremos soltar el pasado. No podemos, hermanos, conformarnos con que yo ya acepté a Cristo, gloria a Dios, pero yo sigo viviendo. Es que la música mundana me encanta, no la puedo soltar. Es que a mí me gusta el baile. Es que de vez en cuando me gusta echarme una cervecita para la calor. Es que el cigarro me quita los nervios. Hermano, así las cosas no van a funcionar. El poder de Dios no va a obrar. El Señor nos manda, despojaos del viejo hombre. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. ¿Por qué el propósito de Dios no se cumple en mi vida? Quizás es que hemos sido desobedientes. Es que Dios me ministró y me habló que me iba a usar y me iba a dar. ¿Y por qué no lo he visto? A lo mejor no estamos sometiéndonos completamente a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios siempre, hermanos, trae bendición. Hay, hermanos, para dar en abundancia, hermanos. Pero tiene que haber una obediencia a la palabra de Dios, un sometimiento. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, hermanos, para que en su nombre se doblara toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿por qué se le dio esta exaltación a Cristo? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermanos. Que aunque siendo el mismo Hijo de Dios se hizo hombre y fue obediente, hermanos, a la voluntad del Padre. ¿Qué era lo que nuestro Señor Jesucristo decía? Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.
Entonces ya no nosotros debemos de hacer lo que nos gusta, hermanos, lo que nosotros queremos, sino lo que Dios nos manda hacer. Para que entonces el Señor, hermanos, se glorifique y exalte nuestras vidas en obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Cosas de las cuales, hermanos, tenemos que aprender. Tiene mucho para enseñar esta palabra, hermanos, para nuestras vidas. Porque Dios nos ha llamado a vivir en bendición, a vivir en victoria, a vivir una vida de bendición, hermanos, donde quiera que vayamos, tal como lo fue Pablo, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendiciones allá mi hermana Lupita Rodríguez, un abrazo, mi hermana, Dios me le bendiga. Mi hermana Brilet Bravo, Dios le bendiga. Mi hermana Mara Villaseñor, un abrazo, mi hermana. Dios bendiga también allá nuestra hermana María Giovanna Vázquez, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga, hermana, gracias por estar en sintonía. Nuestra hermana Roselia, Dios le bendiga, un abrazo. Mi hermana Erika Martínez, un abrazo, mi hermana, Dios me le bendiga de una manera especial. Mi hermana Laura Bueno, Dios le bendiga. El pastor Joel Zul, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez y todos los que siguen ahí conectados, hermanos, que Dios me les bendiga de una manera especial, pero hay que aprender de la palabra del Señor, hermanos. Le dejo el lugar a mi hermana Mónica. Amén, gloria a Dios. Pues bendiciones a cada uno de mis hermanos que están ahí por nombre. Bendiciones a cada uno de mis hermanas y hermanos que están ahí en sintonía, que hacen ese tiempo, ese espacio para estar ahí, para escuchar la palabra de Dios. Continuamos con el tema y seguiremos hablando de Pablo. Realmente este hombre pues alcanzó una vida íntegra delante de Dios, Aleluya. pero él pagó un precio. Podemos hablar de Pablo y aludir muchas cosas que él Aleluya. hizo en victoria, ¿verdad? Porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Pero para que él pudiera ser un hombre de Jesucristo, que hablara con poder, con denuedo, con autoridad, para hablar la palabra de Dios, él padeció, hermanos. Así que pues es necesario padecer por causa del Evangelio, es necesario padecer por causa de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que cuando él estuvo en el barco, atrapado por esta tempestad peligrosa, y no pudo hacerle frente al viento este barco, quizá esa noche ellos no durmieron. Aleluya. Porque la palabra de Dios nos enseña que amarraron sogas, arrojaron la carga por la punta. Pasaron muchos días en el cual no vieron ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciándose más y más. Dice que perdieron toda esperanza, habían perdido toda esperanza de vida, porque creían que iban a perecer los 276 que iban ahí. Pero gracias a Dios, que Dios no permitió que eso sucediera. Llevaban muchos días sin comer, dice la palabra del Señor. Pero en medio de la situación se levanta Pablo con esa fe, con ese ánimo, con esa valentía, con esa fuerza, y les da palabras de aliento a los que se encontraban con él. Quiero hacer un enfoque o énfasis en esta situación, porque a veces nos pasa, y me ha pasado a mí, en que Dios pone en nuestro corazón sacar ese tiempo y llamar a alguien para darle esa palabra de ánimo, esa palabra de fortaleza. Pero muchas veces, algunas veces por el temor, o por qué me va a decir, o qué le voy a decir, no obedecemos a Dios. Y Dios nos está hablando en esta hora, y me está hablando a mí misma también. Gloria a Dios. Porque nos preocupamos por el qué dirán. Pero nuestra hermana decía que es importante obedecer la voluntad de Dios, que
cuando Dios pone en nuestro corazón hacer algo, hagámoslo. Bendito Dios. En algún tiempo atrás, Dios a mí me había puesto en mi corazón que una hermana estaba pasando una situación y que yo bendijera a esa hermana. Pero yo renuente, rebelde, le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué me pones a mí a dar para ella? Ella tiene hijos que trabajen para ella. Le dije al Señor en mi oración, le digo, pues sus hijos ya están grandes, ¿por qué sus hijos no velen por ella? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Le dije al Señor. Hermanos, pero pasando 2 días, pasando los días, yo tuve un accidente terrible de muerte. Y ahí es donde entendí que tal vez el propósito, no es tal vez, sino que el propósito de Dios era librarme de ese accidente si yo hubiera obedecido a Dios. Pero por no obedecer a Dios, tuve que ir a una corte, tuve que pagar la corte, me salió caro por no obedecer al Señor. Es que muchas veces nosotros nos quedamos con lo que Dios pone en nuestro corazón y no lo hacemos. Aleluya. Pero en esta mañana el Señor nos llama y nos dice que aprendamos a escuchar a Dios, y cuando Él nos pone algo bueno en nuestro corazón, viene de parte del Señor. Hay que discernir lo bueno y lo malo. Cuando es algo bueno que sabemos que proviene del Señor, hay que hacerlo. Porque tal vez porque el Señor nos revela lo que tenemos que hacer, porque quizá el enemigo ha procurado tendernos una trampa y Él nos quiere librar de lo que viene hacia adelante. Pero nosotros, por no obedecer, pues nos vemos obligados a caer en esa situación y ser golpeado por la situación. Y el diablo golpea feo. Aleluya. Entonces es menester obedecer al Señor. Así es. Para evitar estas situaciones que a veces acarrean en nuestra vida angustia, porque yo pasé una angustia en ese accidente, pensé que ya no la iba a librar. En un abrir de ojos, de un abrir cerrar de ojos, pensé que mi vida se iba, y yo no estaba preparada. Yo estaba viviendo en fornicación, y fue donde allí yo tomé una decisión y dije, independientemente si mi esposo sirve o no sirve a Dios, yo voy a servirlo conforme a la voluntad del Señor. Y tomé una decisión allí, porque tuve que ser azotada por esta situación, y esta situación me llevó a tomar una decisión para bien en mi vida. Gracias al Señor, porque no perecí en ese accidente y estoy ahorita aquí testificando de lo que Dios hizo en mi vida. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor que aprendí de ese corregimiento, aprendí de esa tempestad. Ahora pues tratamos de obedecer cuando Dios ponga algo en nuestro corazón. ¿Es difícil? Sí es difícil, hermano, porque a veces entra ese temor y uno dice, ay, pero ¿qué le voy a decir? Ella está más preparada que yo, ella sabe inglés, yo no sé nada, yo de dónde vengo. Entonces ponemos muchas barreras, muchos tropiezos en nuestro camino, y eso no nos deja hacer la voluntad de Dios, proseguir hacia adelante. Pero Pablo, aquí vemos que él pasó muchas dificultades en esta tormenta, donde él iba en este barco que estaba siendo azotado por la situación. Pablo le da aliento a estos hombres. Gloria a Dios. Les dice que recobren ánimo, que tengan fuerza. Ni la tormenta, ni el cansancio, ni el hambre que ellos tenían hizo que Pablo perdiera la fe. Ni las circunstancias no lo desenfocó del propósito de Dios, por lo cual iba en ese barco. Tanto así que al llegar a la isla, dice que llegaron a una isla desconocida que se llamaba Malta.
Y ahí se enfrentó con nuevos retos, Pablo. Llegaron a un lugar donde habían gente en ese lugar que tenían costumbres diferentes a ellos, hablaban otros idiomas. Ellos no conocían el idioma de las personas que vivían en ese lugar. Pero esas personas hicieron fuego porque ellos estaban quizá temblando de frío por tanto tiempo que estaban en el mar viviendo esta situación. Y luego estas personas vinieron al hacer el fuego. La palabra nos enseña que Pablo vino, agarró unas ramas y dentro de las ramas una serpiente, queriendo huir de las llamas, le mordió la mano a Pablo. Y dice que las personas de ese lugar dijeron unas palabras, o sea, hicieron juicio sobre Pablo sin conocerlo a él. Y aquí tenemos una enseñanza que muchas veces levantamos juicio por una persona sin conocerlo. Ay, no le voy a hablar porque es que esta hermana se ve así, así, así. Y no la hemos tratado. Aleluya. Entonces estas personas vienen y dicen, viene huyendo de la ira del mar. Dice, pero lo alcanzó la justicia de los dioses, dijeron ellos, porque ellos creían en ciertos dioses en ese lugar. Y gracias al Señor de que Pablo no iba solo en ese lugar, que el Espíritu Santo iba con él, iba en él, sobre él. Entonces él iba bajo una cobertura de parte de Dios y se cumple la palabra que nos habla allá en Marcos, en San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19, que dice así: he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice San Marcos 16, 18, dice: tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Estos retos que enfrentó Pablo fueron terribles, fueron grandes, pero eso no lo detuvo a él. Eso no terminó la visión que él tenía de llegar a Roma para hablar la palabra de Dios, para seguir expandiendo el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. La palabra nos enseña que en ese lugar había un hombre llamado Publio, que dice la palabra que tenía enfermo a su padre, que estaba enfermo de fiebre y de disentería, dice la palabra, pero que nosotros conocemos como una infección intestinal. Pero dice que Pablo oró por el padre de este hombre y fue sano. Aleluya. Y que así sucesivamente le fueron llevando más enfermos. Así que Pablo dio testimonio del Dios el cual él servía. Bendito Dios. La gente llegó a pensar que él era un Dios. Y él le dice no. Y él declara de quién es. De quién es el ministerio el cual le había sido encomendado a él, que es nuestro Padre Celestial, de Jesucristo mismo, que él solamente era el instrumento, el ministro, el vaso que Jesucristo, que Dios mismo estaba usando para expandir el Evangelio, para llevar la palabra del Señor a este pueblo que no conocía del Señor, a este pueblo que creían en deidades, en sus deidades. Pero más sin embargo, Pablo, donde quiera que fue, dejó la palabra sembrada en los corazones de este hombre. Y gracias a que Pablo se mantuvo persistente,
creyó en el llamado, obedeció su llamado. Él dijo muchas palabras en la palabra que nos pueden fortalecer a nosotros. Él dice, he vivido en la abundancia y he vivido en la escasez. Dice, pero nada de esto lo he tenido por mucho. Lo he tomado por basura. Bendito Dios. Dice, porque realmente lo que a él le daba valor era hablar la palabra, predicar el evangelio. Eso tenía mucho más valor para Pablo que cualquier cosa que el mundo le podría ofrecer. Amén. En Pablo encontramos un verdadero ejemplo para proseguir hacia adelante, para tomar de él y ser como él. ¿Por qué no? Amén. Tomar los ejemplos que él vivió. Pablo fue perseguido también. Pablo no fue la excepción. Nosotros que hemos vivido por el evangelio, nada, no queremos padecer nada, no queremos pagar el precio. Bendito Dios. Amén. Nuestra hermana mencionaba hace un rato, no queremos ni ponernos la mascarilla En el santuario. en el santuario. Exacto. Nos pesa hacer eso. No queremos padecer ni un poquito así. No es fácil, es incómodo, lo es. Pero entonces, ¿dónde está el precio? ¿Dónde está el amor que decimos sentir hacia Dios? ¿Dónde está el amor que decimos sentir por el prójimo? La palabra nos enseña, Jesús dijo que todos los 10 mandamientos se resumen en 2 cosas: amar a Dios primeramente y amar a tu prójimo. Y no queremos hacer esto, no queremos pagar ese precio. Y realmente ese no es ni un precio, hermana, a pagar, porque es algo que aún la gente inconversa está haciendo donde quiera que va, hermana. Ese no es un sacrificio realmente por amor a Cristo. Amén. Por amor a Cristo, un precio es lo que pagó Pablo. Gloria a Dios. Lo que pagó Pedro, encarcelamiento, latigazos por causa de predicar el evangelio. Sí, Pagar un precio es ahorita realmente, hermanos, nosotros los cristianos estamos bien acomodados, hermanos. Estamos, hermanos, descansando en los laureles, como diría la gente, ahí en un dicho tradicional, hermanos. Porque no estamos padeciendo, hermanos, ni queremos padecer nada. Amén. Algo importante, hermanos, que debemos de notar es que servir a Dios cuesta. Era lo que veníamos hablando en el carro. Servir a Dios cuesta, hermanos. Pablo pagó precio muy alto, hermanos. Fue abofeteado muchas veces, fue encarcelado, casi lo medio mataron, hermano, a golpes. Padeció, hermanos, padeció por causa de Cristo. ¿Qué nosotros padecemos por causa de Dios? Amén, aleluya. ¿Qué es lo que nosotros estamos padeciendo, hermanos? Nosotros hoy en este 2020 queremos que el evangelio es para bendición. Y sí trae bendición, hermanos, pero la bendición que Dios nos habla es una bendición espiritual, no material, no terrenal. Porque lo de aquí se acaba, lo espiritual es eterno, permanece para siempre. Y todavía nosotros tenemos la mirada puesta en lo terrenal y no en lo espiritual, hermanos. Porque si nos empieza a ir mal, empezamos a renegar en contra de Dios. Hablando en lo económico, en lo material, en lo terrenal, hermanos. Servir a Cristo, hermanos, cuesta un precio. Hay que pagar un sacrificio, hermanos. A veces, hermanos, mire, la vida de Pablo no fue una vida color de rosa. Fue una vida sufrida, fue una vida de rechazos, fue una vida de naufragios, fue una vida de amenazas de muerte, fue una vida difícil, hermanos. Pero lo padeció por causa de Cristo. Y gracias a él el evangelio se expandió a los gentiles y nosotros fuimos alcanzados gracias a Pablo. ¿Y qué tal si Pablo fuera como yo?
como usted que esté escuchando. ¿El evangelio se hubiera expandido como se expandió, hermanos? No. No hubiera llegado el evangelio a nuestros oídos. Estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Él pagó un precio, estuvo dispuesto. Ahora nosotros en el 2020 nos toca pagar un precio, hermanos. La palabra del Señor dice que el amor es sufrido. El amor a Dios tiene que padecer, hermanos. Jesucristo mismo dijo: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pensamos que servir a Cristo y decir, le entrego mi vida a Cristo, se acabaron mis problemas. No, hermanos. Problemas va a haber, pero esos problemas nos van a hacer crecer, nos van a hacer madurar espiritualmente. Ese problema nos va a hacer ver el poder de Dios, que es real, que es verdadero, que no hay nada imposible para Dios. Los naufragios y los sufrimientos que padeció Pablo, vio el poder de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida si no queremos padecer por causa de Cristo? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios glorificándose cuando tenemos necesidades en medio del hogar, de la familia, y en vez de permanecer firme de rodillas clamando a Dios misericordia, como clamó Jonás dentro del pez con un corazón quebrantado, sin ver nada, sino solamente la necesidad, pues nos damos la vuelta y nos vamos de la iglesia? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios obrando, hermanos? Si corremos. Dice la palabra de Dios que nuestra fe, más preciosa que el oro, aunque es perecedero, tiene que ser pasada por fuego. Ahí cuando vemos que, hermanos, que el hogar se está destruyendo, que el matrimonio está por los suelos, ahí es donde tenemos que permanecer firmes, orando, clamando, ayunando, pidiendo a Dios misericordia, para que lo que ya estaba perdido, hermanos, lo que ya estaba, ya lo que no valía, lo que estaba, hermano, en cenizas, hermano, Dios lo restablezca y glorifiquemos a Dios y veamos que lo que nosotros tratamos de cambiar por años no pudimos, pero que cuando pusimos las cosas en las manos de Dios, Dios comenzó a obrar, Dios comenzó a cambiar, Dios comenzó a restaurar, y glorifiquemos a Dios por lo que Él hace en nosotros, hermanos. Amén. Es necesario que el Señor nos lleve a la orilla, hermanos, para poder entonces al extremo ver el poder de Dios y glorificar a Dios y darle la gloria a Dios. Porque nosotros somos buenos para levantarnos el cuello y decir, no, es que yo hice esto y por eso mi matrimonio está estable. No hacemos nada, hermanos. El que cambia la mente y el corazón del hombre no somos nosotros, es Dios. Pero tiene que haber una humillación, tiene que haber, hermanos, una obediencia, tiene que haber, hermanos, clamor, relación con Dios para ver el poder de Dios. Amén, amén. Los hijos están rebeldes, apartados, no quieren buscar de Dios. Hay que seguir adelante, seguir, hermanos, perseverando, clamando a Dios misericordia. Ayer, sí fue ayer, no me recuerdo, fue en la mañana o en la tarde, que el pastor decía estos versículos que dice, el que quiera salvar su vida por causa de mí la perderá, y el que halle su vida, pues la perderá. Parece como un trabalenguas, hermanos, pero el pastor lo explicó muy, muy sencillo. El que quiere deleitarse, hermanos, en la vida del pecado, en la vida del mundo, en la vida del deleite de la carne, pues eventualmente va a perder su alma. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. ¿Y cuántas veces, hermanos? A mí me lo han dicho. ¿Qué haces metida en la iglesia 2 veces en un día, entre semana, 3 y 4 veces? ¿Qué haces tanto metida en la iglesia? ¿Estás perdiendo el tiempo? No, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy ganando mi alma para Cristo, hermanos. Amén, amén. Ese es el punto que la gente natural no puede entender. Piensan que estar metido en la iglesia, involucrado en las cosas de Dios, hermanos, es perder el tiempo. Para la gente es perder el tiempo. Para nosotros es ganar el reino de Dios, hermanos. Hacer tesoros en el reino de los cielos, hermanos, y no aquí en la tierra.
donde todo es perecedero. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo que el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y a veces no queremos, hermanos, perder el tiempo dentro de la iglesia, perder el tiempo en las cosas de Dios, porque todavía amamos más el mundo que a Dios, hermanos. Y no queremos padecer nada por causa de Cristo. No queremos, hermanos, los muchachitos se nos pusieron rebeldes, mejor me voy de la iglesia. El ujier me le llamó la atención a mi niño, ya no voy porque lo molestan. Tanta cosa, hermanos, que nos aleja de Dios. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el padecimiento por Cristo? ¿Dónde está, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nosotros? Nosotros se lo impedimos. Porque cuando viene el proceso y nos empieza a meter en el fuego, ahí Dios quiere mostrarnos su poder, hermanos. Nosotros nos escabullimos y nos salimos para atrás. Cuando ya el Señor está por acabar el proceso, mejor soltamos la toalla, nos damos la media vuelta y seguimos para atrás. Y ya el Señor está para obrar, hermanos, está para sacarnos brillo en ese fuego, hermanos, en esa tormenta, pero nos regresamos y no vemos el poder de Dios. ¿Dónde es que Pablo vio el poder de Dios? En la tormenta. Amén. ¿Dónde Jonás recibió la respuesta de Dios? Adentro del pez, después de haber pasado la tormenta. Cómo Dios lo guardó después de que salió. Mi hermana leía cuando lo leyó, lo mordió la víbora. Era una víbora que el que lo mordía, hermano, moría por 100% de seguridad, hermanos. Y podría decir, bueno, Señor, yo estoy obedeciendo, te estoy haciendo tu voluntad. ¿Y por qué una tormenta? Yo era una serpiente venenosa de muerte. ¿Por qué me está pasando esto? A veces nos pasa, hermanos. Y a veces decimos, hoy, Señor, pues, si yo te sirvo y mira, ¿por qué me pasa esto y esto? Y queremos que todo sea bueno, bueno, bueno. No, hermano, es que ahí en ese proceso, en esa tormenta, en esa sentencia de muerte, ahí Dios quiere obrar, ahí Dios quiere glorificarse. Y ahí el Señor le cerró la boca a aquellos que estaban criticando a Pablo, viendo que era por cierto que tenía que morir, pero el poder de Dios se glorificó y no murió, hermanos, y ellos pudieron después glorificar a Dios. ¿Cómo fue posible? Porque Pablo se mantuvo firme. Amén. Porque Pablo se mantuvo obediente. Entonces, para que el mundo vea las maravillas de Dios en nosotros, es necesario permanecer, es necesario aguantar, es necesario ser obedientes, hermanos, para poder ver el poder de Dios, la gloria de Dios en nosotros, y aún las personas que están a nuestro alrededor, que nos miran, hermanos, con ojo de tirador, hermano, después glorifiquen a Dios por ver lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero es de estar ahí, hermanos, firmes, perseverantes, obedientes al Señor. Y ahí vamos a ver, hermanos, la gloria de Dios y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Es cosa, hermanos, de seguir hacia adelante. Yo dejo a mi hermana para que vaya concluyendo. Amén. Y pues, gracias a los que siguen ahí conectados, hermanos. Amén. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Quiero enviar un saludo a mis Rosy Mercedes, si se encuentra ahí. Que Dios la bendiga mucho. La esperamos el próximo lunes que nos sintonice en esta página Vive Radio Digital de las 10 de la mañana, mi Rosy. Amén. Pues ya para concluir este tema, pues estos hombres fueron grandes ejemplos para nosotros, para tomar de ello lo bueno y para que ellos sean el ejemplo que nosotros queremos seguir. Aleluya. Hermanos, pidámosle a Dios que seamos ejemplos, que seamos como tal persona, pero ciertas personas que tengan el poder de Dios. No de esas personas que nada más nos van a servir de tropiezo o nos van a menguar nuestra fe, o sus palabras no serán de ánimo, sino de desánimos. Porque si
tenemos al lado una persona que nos dé ánimo, vamos a recobrar fuerza como estos hombres hicieron. Dice que después de que Pablo les dio ánimo, recobraron fuerza, comieron, bebieron y fueron fortalecidos. Entonces, en esta historia, en estos ejemplos, tenemos mucho que aprender. Por último, quiero concluir con una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 22 al 29. Estos son los padecimientos que Pablo padeció. Y fueron padecimientos duros. Aleluya. A nuestro entendimiento actual. Fueron difíciles, que yo sé que ninguno de nosotros ha padecido esto. Y si tuviéramos que padecer, yo creo de que nadie soportaría lo que Pablo padeció. Entonces, en esta hora que el Señor nos fortalezca, que su Espíritu Santo nos fortalezca día con día, buscándolo. Amén. En oración. Y dice así la palabra: estos son los sufrimientos de Pablo que él padeció. Padeció trabajo, abundante trabajo, dice la palabra del Señor. Azote, sin números, o sea, muchos. Padeció cárceles, aleluya, peligro de muerte. Muchas veces fue apedrado. Padeció 3 veces naufragio, peligros de ríos y de ladrones, peligro de su nación y peligro de los gentiles, ya que lo perseguía tanto como los de su nación, como el pueblo judío, también era perseguido por los gentiles. Padeció peligro en la ciudad y también padeció peligro en el desierto. Padeció peligro entre los falsos hermanos. Dice que en muchos desvelos, aleluya, o sea que se desveló. Es el precio que a veces pagan nuestros pastores, nuestros guías espirituales. Padeció hambre y sed, en muchos ayunos tuvo que estar. Así que la victoria de Pablo se debe a su perseverancia en la oración y en el ayuno y en sus padecimientos. Dice que padeció en frío y desnudez. Y así sucesivamente. Bendito Dios. Él sufrió. Si leemos los 2 libros, 1 y 2 de Corintios, nos daremos cuenta de los padecimientos de Pablo por la iglesia, por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Así que en esta hora les dejo con esta palabra del Señor en sus corazones, en nuestros corazones, que hagamos memoria de lo que hemos padecido por el Señor. No es nada a la comparación que Pablo padeció. No solo Pablo, los profetas padecieron. Cada uno de ellos padeció por causa de Dios, por causa de la palabra. La palabra a veces es dura y la gente no lo quiere escuchar. Y padecen los siervos del Señor por causa de la palabra. Pero vale la pena, hermanos, seguir haciendo la obra del Señor, por la cual todos hemos sido llamados, porque todos hemos sido llamados para una misión, para una comisión, que es hablar de Cristo, hablar de la palabra del Señor, expander el Evangelio a toda criatura, para que el mundo no se pierda, sino que sea salvo por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, gracias a los que están ahí conectados. El pastor Samuel Martínez, Dios le bendiga. Un gusto saludarle, hermano, a nuestra hermana Mary Pérez de Pérez, Dios le bendiga, mi hermana Mara Villaseñor, mi hermana Sonia Rodríguez, hermana, Dios le bendiga, hermano Antonio Agustín, Dios le bendiga, un gusto saludarle, nuestro hermano Freddy Orozco, Dios le bendiga, mi hermana Analia Ramírez, Dios le bendiga allá en Texas, un abrazo, mi hermana Melina López, Dios le bendiga, Rosy Mercedes, Dios le bendiga, mi hermana Sofía Jaramillo, nuestro hermano José Luis Hernández, Dios le bendiga también de una manera especial, y mi hermana Rosalinda Miranda, Dios le bendiga, y todos los que están ahí conectados, hermanos, Dios les bendiga de una manera muy especial. Pues yo espero, hermanos, que esta palabra la atesoremos, meditemos, hermanos, Jonás o Pablo,
Jonás, hermanos, fue un hombre que recibió un mandato, una orden, pero fue desobediente, y a causa de su desobediencia, hermanos, fue azotado por la tormenta, hermanos, pasó un sufrimiento innecesario, y al final podemos ver que el plan y el propósito de Dios se tuvo que cumplir, porque ¿qué hizo finalmente Jonás? Tuvo que hacer lo que inicialmente Dios le había mandado, predicar la palabra, porque nosotros no somos quienes para oponernos a los propósitos de Dios, hermanos, o a los planes de Dios. Y si Dios dice esto, eso se va a hacer, hermanos. Nosotros no somos más que el barro, hermanos, en manos del alfarero. ¿Cómo le podemos decir al Señor, no, Señor, no, yo no voy a hacer esto, güey? Somos, hermanos, ese barro. Dejemos que el Señor nos moldee, nos dé la figura, la forma, y dejémonos procesar, hermanos. Evitémonos tormentas innecesarias, porque al final de cuentas, a la buena o a la mala, Dios nos va a llevar a hacer lo que nos está mandando a hacer, hermanos. Y qué mejor que sea la buena. Un ejemplo sencillo, nuestros hijos, hermana Mónica. ¿Qué les decimos? Te mando a sacar la basura. No. Entonces se le castiga, se le reprimen sus privilegios, y si de necio todavía el niño, pues entonces hasta una nalgadita de amor se viene sacando, y al final, ¿qué viene haciendo el niño? Sacando la basura. ¿Qué era más fácil? Ir y sacar la basura sin perder sus privilegios, sin tener el regaño ni la nalgadita de amor. A veces así somos nosotros, hermanos. Dios nos manda algo, no lo obedecemos, y tiene que venir la nalgadita de amor de parte de Dios a nuestras vidas. Evitémonos, hermanos, esa tormenta, ese sufrimiento innecesario, y obedezcamos a Dios, hermanos, porque al final de cuentas Él es Dios, nosotros no somos nada delante de Él, somos hechura de sus manos. Vemos en Pablo, hermanos, un hombre obediente, sujeto a la voluntad de Dios, que también padeció y sufrió bastante, hermanos, y que estos sufrimientos, hermanos, fueron sufrimientos permisibles de Dios, para que el poder de Dios se glorificara en Pablo, para bendición de todos aquellos que le rodeaban. Viendo el poder de Dios en la vida de Pablo de una manera sobrenatural. Al final, Pablo aprende y nos enseña tanto, y me gusta mucho el versículo de Romanos 8:28, que Pablo dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No importa la tormenta, no importa el proceso, no importa, hermanos, lo que venga a golpear nuestra vida, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados. Tenemos un Dios que nos ha llamado, y es un Dios de propósitos, de planes. Dios no te llamó nomás por llamarte. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. La necesidad que estás pasando, hermano, hermana, es porque hay un propósito definido. Hay algo establecido de parte de Dios para tu vida, y no es para destrucción, es para vida, es para bendición, hermano. Solamente permanece firme. No te retrocedas hacia atrás, permanece firme, agarrado de Dios, porque al final verás el propósito de Dios glorificado en tu vida, y tú vas a glorificar a Dios, y aún los que están a tu alrededor van a glorificar el poder de Dios, hermano, cuando Dios haga esa obra. Les animamos a seguir adelante, sufrimientos necesarios o innecesarios, pero al final Dios tiene el control de todas las cosas. Así que esperamos, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición, de edificación para su vida. Yo me he gozado, espero que usted también se haya gozado. Y pues vamos a orar por las necesidades. Gracias, hermana Mara, un abrazo, bendiciones allá a nuestra hermana Ani. Dios le bendiga, hermano, un gusto saludarle. Nuestra hermana Vianey González, Dios le bendiga también, hermana, bendiciones. Y a cada uno, hermanos, de los que están ahí, vamos a orar por estas dos peticiones. Vamos a orar por mi hermana Laura Bueno, que el Señor ponga su mano de poder. Ella cree que el Señor la sana, yo también lo creo, hermana, mi hermana lo cree, y vamos a orar
Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de mi hermana Laura Bueno, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos misericordia, Padre. Ella está confiando en ti, en tu poder, en tu palabra, Señor, en tu misericordia, Padre. Y si tú quieres, Señor, en esta hora, Padre, tú tocas su vida, Señor, en sanidad. Pones tu mano de poder, de misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hay poder en la sangre de Cristo, Padre. Pon tu mano de misericordia, de sanidad en su cuerpo, Padre. Reprendemos, destruimos, deshacemos toda enfermedad, todo malestar en ella, Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, Padre. Tu palabra dice que hemos sido sanados, Padre. Lo creemos, lo declaramos, Padre. Tócala en sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Yo lo creo, Padre. Yo lo creo que tú obras, mi Dios amado. Mira también, Señor, la salud del pastor Julio Reséndiz, Padre. Él es tu siervo, Padre. Bendícelo, Padre. Ayúdalo. Fortalece su vida, fortalece su salud. Bendecimos, Señor, su vida, su matrimonio, su familia, su ministerio, Padre. Lo ponemos en tus manos, Padre. Y si tú quieres, tú lo sanas, Padre, cualquiera que sea la necesidad en él. Glorifícate, Señor amado. En el nombre de Jesús enviamos palabra de bendición sobre tu siervo, Señor, el pastor Julio Reséndiz. Lo bendecimos en sanidad, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre eterno. Mira, Señor, estas peticiones, Padre, que están aquí, Padre. Seguimos pidiéndote, Señor, misericordia, que tú seas obrando, bendiciendo, contestando, Padre, cada una de estas peticiones, Señor amado. Gracias por las que ya has contestado. La gloria es para ti, mi Dios amado. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que han puesto esa petición aquí y declaramos tu bendición, Padre. Bendice la vida de mi hermana Dora Torres, mi hermano Eduardo Hernández, Padre, mi hermano Félix Serrano, Padre. Bendice sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y seguimos clamando misericordia, Padre Santo, por cada una de estas peticiones, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por la vida de mi hermana Mónica. Bendícele, ayúdale, síguele guiando, síguele iluminando. Gracias, Señor, por la obra en su vida. Gracias, Señor, por su familia. Le bendigo en el nombre de Jesús, Padre, y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por los oyentes, Padre, por la audiencia. Bendíceles de una manera especial. Bendice sus vidas y que esta palabra haga conciencia de fruto, Padre. En el nombre de Jesús, quites toda dureza, indiferencia en el corazón del hombre, Padre, y sea tu Espíritu Santo tocando para bendición y restauración de las vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga, hermanos. Les esperamos el próximo lunes, aquí como siempre, en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Gracias por su sintonía. Un abrazo, hermana Mariana Hernández. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están ahí. Pues yo dejo a mi hermana Mónica para que ella se despida y les esperamos el próximo lunes. Bendiciones, hermanos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran. Gracias, hermano, por su sintonía. Gracias por hacer ese tiempo, ese espacio de estar ahí, de escuchar la palabra de Dios. Te invitamos a que comparta, hermanos, porque pues no sabemos, hermano, quién está necesitado de una palabra de aliento, de una palabra de ánimo en estos momentos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero confiemos en el Señor, sigamos hacia adelante. Dios está con nosotros y Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Bendiciones. Feliz día. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Mi hermana Analia Ramírez, nuestra hermana Carmen Vázquez, Dios le bendiga. Mi hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga también, hermano. Los que siguen acá conectados, que no había visto, hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Gracias y pues les esperamos el próximo lunes aquí en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Hermana Mariana Giovanna Vázquez, Dios le bendiga. A Edna y Belice Carrión, Dios le bendiga también, hermana.
Jessica Ortiz Nieves, Dios le bendiga de una manera especial. Gracias por su sintonía. Acá yo veo personas que allá no puedo ver. Hermano Domingo Santis, Dios le bendiga. Ani Bruno, Dios le bendiga también. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos. Jimena Cruz, Dios le bendiga. Ludmán Velasco, Dios le bendiga. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Marta María López, Dios le bendiga ya hasta el estado de Guanajuato. Mi hermana Bellanira Jiménez, Dios le bendiga también, hermana. Gracias por sintonizarnos, por escuchar y disponer su corazón a escuchar la bendita palabra del Señor. Les esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Dios les bendiga aquí por Vive Radio Digital.